Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Se dieron a conocer las nominaciones a la entrega de los premios Oscar y México tendrá presencia. En la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia tuvimos la oportunidad de platicar con Rodrigo Prieto, que ahora está nominado en la categoría de Mejor Fotografía. El 2023 se convirtió en un año de ensueño para el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, pues estrenó dos grandes películas: Barbie, de Greta Gerwig, y Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese, proyecto por el que ha sido nominado a los premios Oscar en la categoría de Mejor Fotografía. Sigue siendo muy emocionante trabajar con él y no se le acaba la energía. O sea, sigue haciendo un cine a un nivel cada vez más alto, más fuerte, más profundo. Y bueno, yo participar con él en eso es, el sueño de mi vida. En 2006 obtuvo su primera nominación por Secreto en la Montaña, de Ang Lee. La segunda llegó en 2017 por Silencio. Y la tercera en 2020 por El Irlandés, ambas dirigidas por Martin Scorsese. La suerte de trabajar en este tipo de proyectos, o en Barbie también, pues con eso digamos que ese es el premio. Digo, ya si viene un Oscar, pues qué bien, pero eso no es la intención ni la búsqueda, entonces por lo pronto pues disfrutar. Además terminó de filmar Pedro Páramo, basada en el libro homónimo de Juan Rulfo, que marca su debut como director. Pues ahora estoy en el proceso de postproducción de Pedro Páramo, ya veremos qué tal, pero por lo pronto estoy muy entusiasmado con eso también. La ceremonia de entrega de los premios Oscar se realizará el próximo 10 de marzo. El arte a veces tiene un poder sanador y eso justamente fue lo que le ocurrió al cineasta Ilan Lieberman. Realizar la película Al son de Beno le ayudó a sanar algunas heridas del pasado. Ilan Lieberman emprende un viaje familiar siguiendo la caótica y creativa vida de su padre Beno Lieberman, pionero de la musicología y folclore en México, quien se quitó la vida días después del terremoto que sacudió a la Ciudad de México en 1985. Este documental lleva por nombre Al son de Beno. Es un viaje familiar, yo llamaría un viaje emocional, musical, porque estos dos terrenos se entretejen a lo largo de la película, de la historia. Emocional me refiero porque a la historia personal, pero también a la emocionalidad de la música, ¿no? Tras 7 años, Ilan recorrió el territorio del Son de México en busca de lo que fue la gran pasión de su padre. A partir de imágenes y audios de archivo, así como historias y anécdotas de gente cercana a Beno. Me aproximé a la Fonoteca Nacional, les conté de este acervo y empezamos los trabajos para integrar las colecciones de cintas que integran este trabajo. Y en paralelo dije, bueno, ¿por qué no hago una película? Durante este viaje, los hijos de Ilan le hacen preguntas difíciles, abordando los motivos del silencio que muchas veces rodean al acto del suicidio. Pensamos que estabas muerto, ¿dónde a mí tampoco me gustó salir. Yo al principio no quería salir, o sea, yo quería nada más estar como detrás de cámara y nada más preguntar y que ellos hablaran. Pero rápidamente me di cuenta que pues la historia es mi historia, entonces ¿quién más va a contarlo? Al son de Beno formó parte de la programación de Docs MX en 2023 y ahora llega a las salas de cine. Al son de Beno formó parte de la programación de Docs MX en 2023 y ahora llega a las salas de cine. Todo es un sueño. Como cada semana en Marquesina, les recomendamos una serie de películas que pasarán por la pantalla de MX Nuestro Cine y que no se deben de perder. Una de ellas es Nido, que nos mandan nuestros amigos de Contra el Silencio, todas las voces. MX Nuestro Cine y Contra el Silencio Todas las Voces presentan una serie de documentales latinoamericanos que exponen problemáticas relacionadas con el medio ambiente, la sustentabilidad y el vínculo de las comunidades con sus territorios ancestrales. Te recomendamos algunos de ellos.
Yo nací en el bote. Yo cuando era chico, era de noche, miraba hacia el horizonte y los veía a los carpinchos cómo venían corriendo, se tiraban un clavado y salían por el otro lado. Con lo mismo con las nutrias, vos veías a las nutrias nadando, que iban... Nido es un documental argentino del director Miguel Ángel Barata. Este sigue al fotógrafo Nazareno Russo, quien llega a hacer unos retratos de la comunidad del delta del río Paraná, y pronto se adentra en las historias sobre la lucha que enfrentaron en contra de la construcción de un megaproyecto que amenaza su territorio, sus hogares y su forma de vida. Hacemos yo el maestro cocina, cocinamos los conejos, hacemos los cauceos, tomando y comiendo. Lo más importante es comer. Había una vez un pueblo, la historia de Caimanes, del director Matías Palma, es la historia de una pequeña comunidad en los Andes que debido a la llegada de una minera a su territorio, pasó de tener una vida comunitaria fuerte y de ser autosustentable a tener una serie de problemas que amenazaron todo lo que habían construido y los obligaron a convertirse en una resistencia. Los días domingos nos reuníamos, si mal no me acuerdo, yo creo que esos 15 nietos de mi abuelita, porque la familia de mi abuelita fue muy numerosa. Comíamos maqui y corríamos por arriba de los arrayanes. Maqui. Nosotros subíamos a los bosques que había, ¿no? Sí. Y era una enredadera y quedábamos ahí atrapados arriba. En las últimas décadas del siglo pasado es cuando surge el concepto de bosque comestible en diversos lugares del mundo, ligado a la permacultura y a la agroecología. En el documental Abundancia Siempre Verde, de Benjamín Cocali, se recorre la zona centro y sur de Chile para explorar las formas de vida de las poblaciones que habitan ahí en una relación más cercana con la naturaleza. De esta forma, buscan proporcionar un manual de los bosques comestibles que ayuda a difundir estos modos de vida y que propone nuevas formas de abordar problemas a los que nos enfrentaremos en un futuro. Ya estamos de vuelta y nos encontramos muy bien acompañados porque en esta ocasión nos acompaña en Marquesina el director Víctor Checa, quien viene a hablar de su más reciente película, Tiempos Futuros. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Julio? Un gusto. Todo muy bien. Ya te lo decía, una película que el público mexicano tuvo la oportunidad de ver en el Festival de Cine de Guadalajara, pero ahora ya llega a cartelera, ¿no? Cuéntanos brevemente, ¿no? La sinopsis de esta historia. Bueno, Tiempos Futuros es la historia de un padre y un hijo en una ciudad que aparentemente es Lima, en algún futuro incierto, y tienen el objetivo de construir esta máquina un poco enigmática y misteriosa que busca pues transformar la atmósfera de Lima generando lluvia, ¿no? En una ciudad donde nunca suele llover. Así es, la película empieza diciendo, uno de los personajes dice, ninguna de las personas que vive ha visto llover en este lugar. Y te lo decía y te lo comentaba hace un momento, ¿no? Que esta película me parecía que tenía esos toques de ciencia ficción, pero a muy corto plazo, ¿no? Porque muchas de las problemáticas que viven estos personajes ya están sucediendo, ¿no? Y en ese sentido, pues la película le toca a muchísima gente. Sí, es bien interesante eso porque incluso nosotros, cuando grabamos la película, pensamos pues en una ciudad vacía y una figura de autoridad que no la ves. Y grabamos en el 2019 casi fines, y en el 2020 vino la pandemia y por lo menos en Lima un poco que pasó eso, ¿no? La gente tenía que estar encerrada, los militares estaban en la calle, no podía salir, las calles estaban vacías, el centro de la ciudad estaba vacío, y lo mismo con la lluvia, ¿no? O sea, pensamos en algo muy particular de Lima, pero siento que ahora, por ejemplo, aquí en México, digamos, la sequía o la falta de lluvia se ha vuelto un tema relevante y presente, ¿no? Pues digamos que es un mundo un poco posapocalíptico el que nos presentas también en esta historia. ¿Cómo fue de pronto construirlo para que con los recursos que tenías a mano también fuera verosímil y real para la gente que viera la película?
Sí, en un inicio pensamos con Víctor, el co-guionista, que es mexicano también, en este universo, pero mucho de esta idea como de distopias fue tomando forma mientras encontramos los espacios y sobre todo en el proceso de diseñar el sonido, ¿no? Y de entender cómo con lo que estaba fuera de campo podíamos construir y generar una atmósfera más particular, más siniestra y mucho más cercana a esta sensación distópica, ¿no? De pronto nos presentas pues este dúo, ¿no?, de padre e hijo que son como inventores, pero también tienen muchas cosas de autogestión, ¿no? Y tienen un poco de locura ambos, ¿no? ¿Cómo fue para ti construir esta relación con estos dos actores y estos dos personajes que nos presentas en la película? Bueno, la idea era mantener la intimidad, ¿no? Porque es como una especie de ciencia ficción, distopia intimista, ¿no? Y Fernando, que es el actor que interpreta al padre, tenía mucha experiencia, es un actor bastante reconocido. Y Lorenzo, por el otro lado, si bien es hijo de una pareja de actores, dramaturgos, no, era su primera película, ¿no? Entonces había un poco que encontrar cómo generar un espacio más lúdico, más divertido entre ambos, ¿no? Y así trabajamos mucho tiempo antes, también con los otros miembros de la banda, para generar una dinámica que Lorenzo se sintiera, digamos, cómodo y pudiera, pues, construir el personaje, ¿no? Así es. Me gustaría que me hablaras de la estética de la película. Pues pareciera que de pronto pues todo es oscuro, casi todas las secuencias se realizan de noche. Y me recuerda un poco, digamos, estas secuencias en como gran basurero, tiradero, un poco incluso a este subgénero que es el cyberpunk, ¿no? Sí, cyberpunk, de hecho, es algo que a mí me interesa mucho, y también el steampunk, ¿no? Entonces es un poco entre esos dos géneros y esa estética que partimos la película, ¿no? Y también incluso se expande al mundo musical, ¿no? O sea, Mueran Humanos, Cadena Nacional, Voz Propia, como que tienen elementos también que remiten a este género, ¿no? Entonces sí fue algo que está muy pensado, y también en generar una unidad con los espacios que elegimos, porque no teníamos tampoco muchos recursos, que se afinaran y que estuvieran en la misma línea un poco de estos géneros, ¿no? Que fue algo que siempre estuvo presente, y también siempre pensamos desde el inicio, ¿no? Con Víctor en general y con Ferran, que fue el fotógrafo, en como si estos personajes fueran fantasmas de la ciudad, ¿no? Entonces, siempre tener una prioridad sobre estas grandes estructuras, ¿no? Incluso la cadencia y el ritmo de los personajes que evocara, pues, esta sensación, ¿no? Así es. Bueno, además tenemos una participación como país México. Berta Navarro es la productora de esta historia. ¿Cómo fue para ti trabajar también parte de la película en nuestro país? Bueno, México para mí ha sido fundamental. De alguna manera se convirtió México desde mis primeras visitas en un espacio refugio de creatividad y referencia, ¿no? Por la gran historia que tienen ustedes de cine. Para mí era importante hacer cine en Perú, pero México siempre estuvo presente, ¿no? Primero con Víctor, con quien hemos escrito varios proyectos, y luego con Berta, que se involucró en el proyecto desde una etapa muy temprana, y entonces se convirtió venir a México como un momento creativo, y fue fundamental. Toda la postproducción prácticamente la hicimos aquí. Trabajamos acá justo en Churubusco con Jaime y con Michelle, y fue muy interesante, y sigue siendo un espacio. Ahora yo vivo aquí y es un espacio muy importante para mí. Realmente siento que sin la colaboración de México y Ecuador, por ejemplo, con Sebastián Cordero, no hubiéramos podido hacer esta película, ¿no? Y creo que fue muy importante y sigue siendo importante para mí, digamos, México como un espacio de referencia. Sensacional. Pues solo nos resta agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Marquesina. No, gracias a ti, Julio, por el espacio. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Ya está en cartelera, Tiempos Futuros. No se la pierdan. Les prometo que les va a gustar. Nosotros regresamos en un instante. Se ha vuelto costumbre que México tenga una importante representación en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Este año no es la excepción. Participan 5 películas y Gael García Bernal protagoniza un filme italiano. México tendrá una destacada participación en la 74 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. La película La Cocina, del realizador Alonso Ruiz Palacios, compite por el Oso de Oro, máximo galardón de este certamen. Aunque este es el primer trabajo que el cineasta mexicano filma fuera de México, no pierde su estilo. Regresa al blanco y negro y nuevamente mezcla ficción y documental. El largometraje es protagonizado por Rooney Mara y el actor mexicano Raúl Briones. Además, Yo vi las 3 luces negras, de Santiago Lozano, compite en la sección Panorama. Agua Acuario, de José Eduardo Castilla, forma parte de la sección Generation K+.
Nanacatepec, de Elena Pardo y Azucena Lozana, se presenta en el Foro Ampliado, y Batalla en el Cielo, de Carlos Reigadas, tendrá una función especial. ¿No entiendes o qué? ¿Así? ¿Cómo que así chingue? Ya no es con eso ya. También destaca la participación de Gael García Bernal, que protagoniza Another End, del cineasta italiano Piero Messina. Es una película de ciencia ficción cuya historia se centra en Sal, un hombre cuya esposa muere, pero gracias al uso de la tecnología alquila el cuerpo de una mujer para implantarle temporalmente la memoria y la conciencia de su pareja fallecida. El Festival Internacional de Cine de Berlín arranca el 15 de febrero. Hasta el fin de los tiempos es el tercer largometraje del cineasta Alejandro Molina. Esta película es protagonizada por Bruno Bichir y Carla Coronado. Dicen que las tragedias no llegan solas, y justamente es la realidad que vive Patricio, un hombre que lo ha perdido todo. Su esposa le pidió el divorcio, está ahogado en deudas, no tiene casa y se ha quedado sin empleo. Con esta premisa arranca la película Hasta el fin de los tiempos. Invierto en negocios, soy próspero, tú sabes. Incluyo a es drama, pero es cómica, es un poco una sátira y un poco un relajo sobre lo que les pasa a los hombres ya grandes que se quedan solos y que de repente se encuentran que se tienen que reinventar o reconstruir su vida. Se quieren quedar con todo menos con las deudas, ¿no? Este hombre no tiene más remedio que aceptar la poca ayuda que recibe, así que se ve obligado a vivir en el cuarto de una enorme casa habitada por artistas. Para mí era como la reinvención, como volver a encontrar el amor, como pensar que somos como individuos que solo necesitamos eso y que no hay nada más allá en el mundo, más que la necesidad de ser queridos o amados, ya sabes. El filme está compuesto por breves viñetas que pueden funcionar por separado. Cada una tiene una carga dramática y escénica. Por su lado, los actores Bruno Bichir y Carla Coronado le imprimen veracidad a sus personajes. Me interesaba mucho tener un guión sin tantos picos dramáticos, sin tantas vueltas de tuerca. Y me interesaba tener hacer una película de personajes y con mucho diálogo. Hasta el fin de los tiempos narra una historia sencilla pero bien contada y cabe resaltar que tiene un pequeño toque de ciencia ficción. Hasta el fin de los tiempos. En México son poco comunes los tiroteos en escuelas y por primera vez una película aborda el tema. Se trata de No vayas a clase mañana, del cineasta Diego Barragán. No vayas a clase mañana cuenta la historia de dos adolescentes que realizan los preparativos para asesinar al día siguiente a varios de sus compañeros. Aunque la historia suena como que bien oscura y bien... O sea, cualquiera que escuchara esa premisa podría decir, no manches, ¿cómo haces una película de algo así? Realmente creo que al final de cuentas es una buddy movie, es una historia de amistad y pues eso, de eso trata. Emilio y Jorge no son tan diferentes a otros adolescentes. Sin embargo, han acumulado enojo y deseos de venganza y creen que la única solución es el asesinato y el suicidio. El documental Masacre en Columbine del director Michael Moore sirvió de referencia para la realización de esta historia. El largometraje ganador del Oscar toma como premisa el tiroteo ocurrido en 1999 en Columbine High School. Y en este documental mencionan algo bien curioso, que lo último que hicieron los chicos de Columbine antes de hacer la masacre fue que fueron a jugar bolos. Y ese dato como que se me quedó bien grabado, de que ¿por qué fueron a jugar bolos, no? Se me hizo bien curioso. Como que me puso a pensar que tal vez quedaba todavía algo de inocencia en ellos. No sé, de qué platicaron en ese momento, cuáles fueron sus últimos pensamientos, o sea, ¿tuvieron una conversación de amigos normal o de qué hablaban? Ya pasamos acá. La principal complejidad de la historia es presentar a personajes que desde el inicio se asumen como víctimas y desde esa perspectiva generan cierta empatía con el espectador. Sin embargo, casi todo el tiempo planean un acto atroz. Al final, a cada espectador le toca emitir su juicio frente a los hechos que aquí se presentan. Nosotros con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo, los invitamos a que no se pierdan la película El falso heredero.
La historia gira en torno a un vagabundo que deambula por las calles de Puerto Rico y que gracias a un evento fortuito su vida cambiará para siempre. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina.